Se asomaba tímidamente en el extremo de una estantería, encuadernado en piel de color vino y susurrando su título en letras doradas que ardían a la luz que destilaba la cúpula desde lo alto. Me acerqué hasta él y acaricié las palabras con la yema de los dedos, leyendo en silencio: La sombra del viento, Julián Garax. Jamás había oído mencionar aquel título o a su autor, pero no me importó. La decisión estaba tomada por ambas partes. Tomé el libro con sumo cuidado y lo hojeé, dejando aletear sus páginas. Liberado de su celda en el instante, el libro exhaló una nube de polvo dorado. Satisfecho con mi elección, rehice mis pasos en el laberinto, portando mi libro bajo el brazo con una sonrisa impresa en los labios. Tal vez la atmósfera hechicera de aquel lugar había podido conmigo, pero tuve la seguridad de que aquel libro había estado allí esperándome durante años, probablemente desde antes de que yo naciese. Aquella tarde, de vuelta en el piso de la calle Santa Ana, me refugié en mi habitación y decidí leer las primeras líneas de mi nuevo amigo. Antes de darme cuenta, me había caído dentro sin remedio. La novela relataba la historia de un hombre en busca de su verdadero padre, al que nunca había llegado a conocer y cuya existencia solo descubría merced a las últimas palabras que pronunciaba su madre en su lecho de muerte. La historia de aquella búsqueda se transformaba en una odisea fantasmagórica, en la que el protagonista luchaba por recuperar una infancia y una juventud perdidas, y en la que lentamente descubríamos la sombra de un amor maldito, cuya memoria le habría de perseguir hasta el fin de sus días. A medida que avanzaba, la estructura del relato empezó a recordarme a una de esas muñecas rusas que contienen innumerables miniaturas de sí mismas en su interior. Paso a paso, la narración se descomponía en 1000 historias, como si el relato hubiese penetrado en una galería de espejos y su identidad se escindiera en docenas de reflejos diferentes y al tiempo uno solo. Los minutos y las horas se deslizaron como un espejismo. Horas más tarde, atrapado en el relato, apenas advertí las campanas de medianoche en la catedral repiqueteando a lo lejos, enterrado en la luz de cobre que proyectaba el flexo. Me sumergí en un mundo de imágenes y sensaciones como jamás las había conocido. Personajes que se me antojaron tan reales como el aire que respiraba, me arrastraron en un túnel de aventura y misterio del que no quería escapar. Página a página me dejé envolver por el sortilegio de la historia y su mundo, hasta que el aliento del amanecer acarició mi ventana y mis ojos cansados se deslizaron por la última página. Me tendí en la penumbra azulada del alba con el libro sobre el pecho y escuché el rumor de la ciudad dormida, goteando sobre los tejados salpicados de púrpura. El sueño y la fatiga llamaban a mi puerta, pero me resistí a rendirme. No quería perder el hechizo de la historia, ni todavía decir adiós a sus personajes. En una ocasión oí comentar a un cliente habitual en la librería de mi padre que pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su corazón. Aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creemos haber dejado atrás, nos acompañan toda la vida y esculpen un palacio en nuestra memoria al que tarde o temprano, no importa cuántos libros leamos, cuántos mundos descubramos, cuánto aprendamos u olvidemos, vamos a regresar. Para mí, esas páginas embrujadas siempre serán las que encontré entre los pasillos del cementerio de los libros olvidados. Días de Ceniza, 1945-1949. 1. Un secreto vale lo que aquellos de quienes tenemos que guardarlo. Al despertar, mi primer impulso fue hacer partícipe de la existencia del cementerio de los libros olvidados a mi mejor amigo, Tomás Aguilar. Era un compañero de estudios que dedicaba su tiempo libre y su talento a la invención de artilugios ingeniosísimos, pero de escasa aplicación práctica, como el dardo aerostático o la peonza dinamo. Luego
recordando mi promesa, decidí que las circunstancias aconsejaban lo que en las novelas de intriga policial se denomina otro modus operandi. Al mediodía abordé a mi padre para cuestionarle acerca de aquel libro y de Julián Garax, que en mi entusiasmo había imaginado célebres en todo el mundo. Mi plan era hacerme de todas sus obras y leérmelas de cabo a rabo en menos de una semana. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que mi padre, librero de casta y buen conocedor de los catálogos editoriales, jamás había oído hablar de La sombra del viento o de Julián Garax? Intrigado, mi padre inspeccionó la página con los datos de la edición. Según esto, este ejemplar forma parte de una edición de 2.500 ejemplares impresa en Barcelona por Cabestany Editores en diciembre de 1935. ¿Conoces esa editorial? Cerró hace años, pero la edición original no es esta, sino otra de noviembre del mismo año, pero impresa en París. La editorial es Galiano y Neubal. No me suena. ¿Entonces el libro es una traducción?, pregunté desconcertado. No menciona que lo sea. Por lo que aquí se ve, el texto es original. Un libro en castellano, editado primero en Francia, no será la primera vez con los tiempos que corren, adujo mi padre. A lo mejor Barceló nos puede ayudar. Gustavo Barceló era un viejo colega de mi padre, dueño de una librería cavernosa en la calle Fernando que capitaneaba la florinata del gremio de libreros de Viejo. Vivía perpetuamente adherido a una pipa apagada que desprendía efluvios de mercado persa y se describía a sí mismo como el último romántico. Barceló sostenía que su linaje había un lejano parentesco con Lord Byron, pese a que él era natural de la localidad de Caldas de Montbui. Quizá con ánimo de evidenciar esta conexión, Barceló vestía invariablemente al uso de un dandy decimonónico, luciendo fular, zapatos de charol y un monóculo sin graduación que, según las malas lenguas, no se quitaba ni en la intimidad del retrete. En realidad, el parentesco más significativo en su haber era el de su progenitor, un industrial que se había enriquecido por medios más o menos turbios a finales del siglo XIX, según me explicó mi padre. Gustavo Barceló estaba técnicamente forrado y lo de la librería era más pasión que negocio. Amaba los libros sin reserva y aunque él lo negaba rotundamente, si alguien entraba en su librería y se enamoraba de un ejemplar cuyo precio no podía costearse, lo rebajaba hasta donde fuese necesario o incluso lo regalaba si estimaba que el comprador era un lector de casta y no un diletante mariposón. Al margen de estas peculiaridades, Barceló poseía una memoria de elefante y una pedantería que no desmerecía en porte o sonoridad. Pero si alguien sabía de libros extraños, era él. Aquella tarde, después de cerrar la tienda, mi padre sugirió que nos acercásemos hasta el café Els Quatre Gats en la calle Montsió, donde Barceló y sus compinches mantenían una tertulia bibliófila sobre poetas malditos, lenguas muertas y obras maestras abandonadas a merced de la polilla. Els Quatre Gats quedaba a tiro de piedra de casa y era uno de mis rincones predilectos de toda Barcelona. Allí se habían conocido mis padres en el año 32 y yo atribuía en parte mi billete de ida por la vida al encanto de aquel viejo café. Dragones de piedra custodiaban la fachada enclavada en un cruce de sombras y sus farolas de gas congelaban el tiempo y los recuerdos. En el interior, las gentes se fundían con los ecos de otras épocas, contables soñadores y aprendices de genio compartían mesa con el espejismo de Pablo Picasso, Isaac Albéniz, Federico García Lorca o Salvador Dalí.